Evangelio de hoy. Miércoles 5 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 25 al 33. En aquel tiempo, una gran multitud iba con Jesús. Y él, volviéndose, les dijo: Si alguien viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién, cuando quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo suficiente para acabarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda terminarla. Y todos los que lo vean empiecen a burlarse de él, diciendo: Este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, al salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a deliberar si con 10,000 hombres podrá hacer frente al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada para pedir la paz. Lo mismo vosotros. Si no renunciáis a todos vuestros bienes, no podéis ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado a seguir a Jesús, un desafío radical. En este pasaje del Evangelio de Lucas, Jesús se enfrenta a una multitud que lo sigue, atraída por sus milagros y enseñanzas. Sin embargo, Él no los recibe con promesas de bienestar, éxito o gloria, como muchos podrían esperar. En cambio, las palabras de Jesús son desafiantes y profundamente inquietantes. Nos dice que el camino hacia Él no es un sendero fácil. No es un camino lleno de recompensas inmediatas ni de reconocimiento social. El seguimiento de Jesús implica un cambio radical en nuestras prioridades y una entrega total de nosotros mismos. Este llamado a seguir a Jesús nos invita a reconsiderar lo que realmente valoramos y en lo que invertimos nuestras vidas. El discipulado no es solo una cuestión de cumplir con una serie de reglas religiosas, sino una entrega de todo lo que somos a un propósito superior: el de vivir para Dios y para su reino. Jesús nos llama a una vida que, aunque nos exige sacrificios, también nos ofrece la promesa de una vida transformada y plena, llena de sentido y de paz. Pero este camino no es para todos, porque exige tomar decisiones profundas y, a veces, dolorosas. El desafío de priorizar a Jesús por encima de todo. Uno de los aspectos más impactantes de este pasaje es la exigencia radical de Jesús sobre las relaciones humanas. Nos dice que, para ser su discípulo, debemos amarle más que a nuestras familias, más que a nuestras propias vidas. Este es un desafío que va en contra de toda lógica humana. ¿Cómo puede un amor por Jesús ser tan absoluto que se convierta en un amor más grande que el amor que sentimos por aquellos que más queremos? La respuesta se encuentra en la naturaleza del reino de Dios. Cuando seguimos a Jesús de todo corazón, no solo estamos obedeciendo a un mandamiento, sino que estamos abrazando una nueva forma de vivir. Una vida que encuentra su sentido último en Él. El amor a Jesús debe ser tan intenso que eclipsa todas las demás relaciones.
Esto no significa que debamos rechazar a nuestras familias o que debamos vivir en conflicto con las personas cercanas a nosotros. Sin embargo, implica que, si nuestras relaciones con los demás nos alejan de Cristo o nos hacen comprometer nuestra lealtad a Él, debemos reevaluar esas relaciones. Jesús nos llama a ponerle en el centro de nuestras vidas. Porque solo cuando lo hacemos podemos amar verdaderamente a los demás en la forma en que Él nos ama. Este amor es desinteresado, sacrificial y sin condiciones. Un amor que trasciende cualquier expectativa humana. La cruz, el símbolo del sacrificio y la identidad cristiana. Otro elemento clave de este pasaje es la mención de la cruz. Jesús nos llama a cargar con nuestra propia cruz si queremos seguirlo. Esto no es una metáfora ligera. Es una llamada a abrazar el sacrificio, el sufrimiento y, en muchos casos, la persecución. La cruz, en tiempos de Jesús, era un símbolo de humillación y muerte. Era el instrumento de tortura más brutal y vergonzoso. Por lo tanto, cuando Jesús dice que debemos cargar nuestra cruz, nos está invitando a una vida que no se basa en la búsqueda del confort o de la aceptación social, sino en la disposición a sufrir por amor a Él y a su causa. Seguir a Jesús es reconocer que el camino del discípulo es un camino de sacrificio, y que nuestras decisiones a menudo nos llevarán a ser rechazados, incomprendidos o incluso perseguidos. Sin embargo, la cruz también es un símbolo de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Aunque el sufrimiento es real, no es el final de la historia. La cruz que tomamos es un símbolo de nuestra participación en la muerte y resurrección de Cristo. Es, por tanto, un camino hacia la vida, hacia la verdadera libertad, hacia la transformación interior. El costo del discipulado, reflexión y contemplación. A continuación, Jesús utiliza dos parábolas para ilustrar lo que significa seguirle. La primera es la parábola del hombre que quiere construir una torre. Si no calcula los costos antes de comenzar, corre el riesgo de no poder completarla y quedar en ridículo. La segunda es la parábola del rey que, antes de ir a la guerra, evalúa si tiene los recursos para enfrentarse a un enemigo más grande. Ambas parábolas subrayan la importancia de la reflexión previa, de pensar en lo que el discipulado implica antes de tomar la decisión de seguir a Jesús. La invitación a seguir a Jesús no debe ser tomada a la ligera. El discipulado es un compromiso serio, que requiere de un discernimiento profundo sobre lo que significa realmente vivir para Cristo. Debemos ser conscientes de lo que implica seguirle. Una vida de sacrificio, de renuncia a los deseos egoístas, de transformación interior. Esto implica dejar atrás viejas costumbres, viejos hábitos y formas de pensar que nos alejan del reino de Dios. Debemos preguntarnos a nosotros mismos si estamos dispuestos a pagar este precio. Si estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas para seguir a Jesús. O si estamos simplemente interesados en los beneficios inmediatos de ser cristianos sin considerar lo
que verdaderamente implica vivir de acuerdo con el Evangelio. El llamado a la renuncia, el tesoro del reino. El llamado de Jesús a la renuncia es otro de los aspectos más difíciles de comprender. Jesús no nos pide simplemente que nos desprendamos de lo que tenemos, sino que nos pide que le pongamos en el lugar más alto de nuestras vidas, por encima de todo lo que poseemos. Esta renuncia no se limita a las posesiones materiales, sino que incluye todo lo que nos ata al mundo, nuestras ambiciones, nuestras expectativas, nuestras relaciones y nuestros propios deseos. La renuncia no es un acto de vacío, sino de ganancia, pues nos permite recibir un tesoro mucho mayor: el reino de Dios. Este es el misterio del discipulado. Cuanto más nos entregamos a Cristo, más encontramos nuestra verdadera identidad. Lo que inicialmente parece una pérdida se convierte en ganancia. El reino de Dios es un tesoro que no se puede medir con criterios humanos. Es una joya que supera todo lo demás en valor, y por ella estamos llamados a estar dispuestos a renunciar a lo que sea necesario. La renuncia a lo que nos impide seguir a Cristo es una inversión en algo eterno, algo que perdura más allá de la vida en este mundo. La sal, el sabor de la vida cristiana. En los versículos finales de este pasaje, Jesús habla de la sal. La sal tiene una función fundamental: darle sabor a la comida y preservarla. Jesús nos recuerda que, como sus discípulos, estamos llamados a ser sal de la tierra. Esto significa que nuestra vida cristiana debe tener un impacto profundo en el mundo que nos rodea. No podemos ser cristianos a medias o vivir nuestra fe de manera aislada. Debemos ser un testimonio vivo de lo que significa seguir a Jesús, viviendo con integridad, con amor y con justicia. Si perdemos el sabor de nuestra fe, si nos volvemos insípidos, ya no servimos para nada. La sal debe preservar el mundo y darle sabor. De la misma manera que los cristianos debemos ser luz y sal en un mundo que a menudo carece de estos elementos. La necesidad de la decisión, el camino de la vida cristiana. Finalmente, el mensaje más profundo de este pasaje es la urgencia de tomar una decisión clara. Seguir a Jesús no es algo que se pueda hacer de manera superficial o a medias. No podemos ser cristianos solo cuando nos conviene o cuando las circunstancias son favorables. El llamado a seguir a Jesús requiere un compromiso total. Un sí decidido y consciente. La vida cristiana es una vida de decisiones constantes, en las que nos preguntamos continuamente si estamos realmente viviendo según los valores del reino de Dios. Jesús nos desafía a vivir con coherencia, a ser completamente honestos con nosotros mismos sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por Él. La recompensa eterna, la promesa del reino. Aunque el discipulado es un camino de sacrificio, de lucha y de renuncia, Jesús nos recuerda que hay una recompensa eterna para aquellos que son fieles. La promesa del reino de Dios es mucho mayor que cualquier sacrificio que podamos hacer en esta vida. La vida eterna con Dios.
Es el fin último de todo discípulo. Este reino no es solo una recompensa futura, sino una realidad presente que comienza aquí y ahora. Aquellos que siguen a Jesús con todo su ser pueden experimentar una vida transformada, llena de paz, de propósito y de esperanza. En conclusión, el llamado de Jesús en este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que significa ser su discípulo. No es un camino fácil, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna. Es un camino de sacrificio, de renuncia y de transformación. Si estamos dispuestos a seguir a Jesús, debemos hacerlo con todo nuestro ser, amándolo más que a todo lo demás, cargando nuestra cruz y confiando en la promesa de su reino. El compromiso radical del discipulado. La reflexión sobre este pasaje no se limita a una comprensión intelectual de las palabras de Jesús. Al contrario, nos invita a una confrontación radical con nuestras propias vidas. Jesús no está ofreciendo una opción entre diversas formas de vida, ni un camino que simplemente podría ser uno entre varios. Su llamado es a un compromiso total. Un sí rotundo a seguirle sin reservas. Esto implica vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, poniendo en práctica el amor, la misericordia, la justicia y la paz. Incluso cuando esto nos cuestione, nos desafíe y nos lleve a un lugar de sacrificio. El llamado de Jesús no es superficial. De hecho, al decir que debemos odiar a nuestras familias, Jesús nos está desafiando a reconsiderar nuestra jerarquía de valores. El odio no se refiere a un desprecio o rencor hacia los seres queridos, sino a una forma de expresar que, en nuestra vida cristiana, nada debe ocupar el lugar de Dios. El amor hacia los demás, incluidos nuestros seres más cercanos, debe estar supeditado a nuestro amor y fidelidad hacia Él. Jesús se convierte en el centro absoluto de nuestra existencia. Y todo lo demás, aunque importante, debe encontrar su lugar en relación con Él. Renuncia a la propia vida, un llamado a vivir con propósito. La llamada a renunciar a nuestra propia vida no es un acto de negación, sino de afirmación de algo mucho más grande que nuestra vida individual. Jesús nos invita a perder nuestra vida en Él, para ganar algo que trasciende lo temporal y lo limitado. La vida que encontramos en Cristo es una vida llena de propósito. Una vida que no busca la satisfacción egoísta, sino el bien de los demás. El servicio al prójimo. El testimonio de la verdad. Y la belleza del reino de Dios. Esta renuncia a la propia vida, entendida en términos de aspiraciones egoístas, no nos vacía, al contrario, nos llena de la vida plena que solo Cristo puede ofrecer. La muerte a uno mismo es la entrada a la verdadera vida. Solo cuando nos despojamos de nuestro egoísmo y de nuestras falsas seguridades, encontramos una vida nueva. Una vida que tiene un propósito eterno. Esta es la paradoja del discipulado. Cuanto más nos entregamos a Él, más nos transformamos en lo que realmente estamos llamados a ser. La responsabilidad de construir con sabiduría. La parábola del constructor de la torre nos presenta la importancia de ser conscientes del costo del discipulado.
Jesús nos invita a reflexionar cuidadosamente sobre lo que significa seguirle. No podemos tomar esta decisión a la ligera, como si el discipulado fuera algo que podamos comenzar, sin considerar su verdadero impacto. Tomar la decisión de seguir a Jesús es un acto de sabiduría, que requiere una evaluación profunda de nuestras capacidades y recursos. Es necesario que cada uno de nosotros se examine y se pregunte: ¿estoy dispuesto a dar todo lo que soy y tengo por seguir a Jesús? No se trata solo de aceptar las bendiciones de Dios, sino de reconocer que seguirle puede implicar pérdidas, sacrificios y la necesidad de confrontar los propios miedos y limitaciones. La vida cristiana no es fácil, y Jesús quiere que seamos conscientes de este hecho antes de embarcarnos en el viaje. Este llamado a reflexionar no es una invitación a la parálisis, sino una invitación a la acción madura y comprometida. El rey que va a la guerra, preparación espiritual y moral. La segunda parábola del rey que se prepara para la guerra refuerza este mensaje de evaluación sabia y responsable. El rey sabe que no puede enfrentarse a un ejército mayor sin antes evaluar sus fuerzas y capacidades. De manera similar, el cristiano debe preguntarse si está listo para el combate espiritual que implica el discipulado. El cristiano es llamado a pelear la buena batalla de la fe, a mantener la esperanza y la integridad en medio de la tentación y la adversidad. Esto no es una lucha física, sino una lucha interna y moral en la que se decide entre el camino de Dios y los caminos del mundo. El desafío no solo radica en tener los recursos necesarios, sino también en contar con la voluntad de perseverar en el camino de la fidelidad a Dios, incluso cuando la lucha se vuelve difícil, o cuando las presiones externas amenazan con desviarnos. Este llamado a la preparación moral y espiritual es una invitación a vivir con una mente clara y con determinación, siempre dispuestos a mantener el enfoque en los valores del reino de Dios. La sal, el sabor de la vida cristiana. Uno de los símbolos más poderosos que Jesús utiliza para describir a sus discípulos es la sal. La sal, como sabemos, tiene dos funciones fundamentales: da sabor y preserva. Los cristianos están llamados a ser sal en el mundo, a darle sabor a la vida de aquellos que nos rodean y, al mismo tiempo, a preservar la integridad del reino de Dios. Esta llamada a ser sal nos desafía a vivir de manera auténtica, a no perder el sabor de nuestra fe, a no caer en la rutina ni en la mediocridad. El ser sal de la tierra es un llamado a vivir de manera radicalmente diferente al mundo que nos rodea. No por arrogancia o juicio, sino por el testimonio de una vida transformada. La sal que Jesús menciona no solo tiene que ver con las acciones externas, sino también con la transformación interna. ¿Qué ocurre cuando decidimos seguirle con todo nuestro ser? La vida cristiana es una vida que da testimonio, que ilumina y que conserva lo que es bueno, justo y verdadero. La necesidad de contar el costo, una decisión personal y reflexiva. La reflexión sobre el costo del discipulado nos lleva a una conclusión fundamental. Seguir a Jesús es una decisión personal, que debe tomarse de manera consciente y reflexiva. El discipulado no es una opción que podamos tomar a la ligera,
Jesús nos llama a pesar cuidadosamente lo que implica seguirle, a considerar lo que debemos dejar atrás y lo que estamos dispuestos a sacrificar para vivir de acuerdo con su voluntad. La invitación a seguir a Jesús no es un llamado a la perfección inmediata, sino a un compromiso profundo y constante con su propósito. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuestos a caminar el camino del discipulado, sabiendo que habrá momentos de sacrificio y desafío, pero también de crecimiento, transformación y abundante bendición. El reino de Dios como tesoro precioso. El sacrificio que Jesús pide no es un sacrificio vacío ni sin sentido. En su llamado a la renuncia, Él nos ofrece algo mucho más grande. El reino de Dios. Este reino es el tesoro más valioso que podemos encontrar. No es un reino temporal, ni limitado por las circunstancias de este mundo. El reino de Dios es eterno. Y está lleno de paz, justicia y amor. La vida que Jesús ofrece no es una vida de sufrimiento sin esperanza, sino una vida transformada por el poder de la gracia divina. Una vida llena de propósito y de significado. Este reino es la recompensa para aquellos que son capaces de renunciar a los deseos egoístas y colocar a Dios en el centro de sus vidas. Jesús nos invita a mirar más allá de las recompensas temporales y a fijar nuestra mirada en lo eterno, en lo que no se puede corroer ni destruir. El reino de Dios es un regalo de amor que solo puede recibirse por medio de la fe y el compromiso sincero. El compromiso final, viviendo con coraje y determinación. El pasaje nos desafía a vivir con coraje y determinación. Vivir como discípulos de Jesús no significa vivir sin dificultades, sino vivir con la convicción de que cada sacrificio hecho en su nombre tiene un propósito eterno. Seguir a Jesús es una tarea compleja, pero también es la única que realmente da sentido a nuestras vidas. En medio de los sacrificios y de las dificultades, encontramos la presencia de Cristo, que nos sostiene y nos guía. Jesús no nos deja solos en el camino del discipulado. Él camina con nosotros, dándonos la fuerza para perseverar y la esperanza de que, al final, su reino será nuestra recompensa. El llamado a seguir a Jesús es un llamado a la vida plena, aunque no sin sacrificio. Nos desafía a poner en perspectiva todo lo que poseemos y todo lo que valoramos, y a preguntarnos si estamos dispuestos a seguirle, sin importar el costo. Este es un llamado a vivir con valentía, fe y determinación, conscientes de que el reino de Dios es mucho más grande que cualquier sacrificio que podamos hacer en esta vida. La verdadera ganancia, como nos muestra Jesús, es una vida vivida en su nombre. Una vida que no se mide por el éxito mundano, sino por la fidelidad al llamado divino. El llamado radical al discipulado. Cuando Jesús dice que debemos renunciar a todo lo que poseemos y a nuestras relaciones más cercanas, no está pidiendo que despreciemos a nuestros seres queridos o que abandonemos nuestras responsabilidades en este mundo. Lo que realmente nos pide es que no pongamos nada, ni siquiera las personas más cercanas a nosotros,
en el primer lugar de nuestras vidas. Él debe ser el centro absoluto de todo lo que somos y todo lo que hacemos. En el fondo, Jesús nos está invitando a un cambio radical de prioridades, a un reajuste de nuestra escala de valores, al pedirnos que odiemos a nuestros padres, hermanos, mujeres, hijos e incluso nuestra propia vida. Jesús no está promoviendo el resentimiento, sino desafiándonos a una relación con el que sea más fuerte que cualquier otra. El discipulado no es algo que se pueda tomar a la ligera, como un pasatiempo o una opción entre muchas. Es un compromiso total que nos lleva a vivir de manera distinta a lo que el mundo espera de nosotros. Jesús sabe que el costo del discipulado es alto, pero también sabe que el beneficio, el gozo y la paz que se derivan de seguirle son incomparables. Sin embargo, es necesario entender y reconocer que seguir a Cristo implica un sacrificio real. Debemos estar dispuestos a abandonar lo que nos impide vivir según el propósito de Dios. El costo de la cruz, un acto de fe y obediencia. Jesús continúa usando imágenes poderosas para ayudarnos a comprender lo que significa seguirle. La referencia a cargar la cruz es una invitación a tomar una postura firme en medio de la adversidad. En el contexto cultural de la época, la cruz era un instrumento de humillación y de muerte. Un símbolo de lo más bajo que un ser humano podía experimentar. Sin embargo, Jesús transforma ese símbolo de sufrimiento en un signo de victoria y nos llama a abrazarlo con valentía. Cargar nuestra cruz no significa simplemente aceptar las dificultades de la vida, sino tomar sobre nosotros los desafíos inherentes a vivir como discípulos de Cristo, aun cuando estos nos lleven a confrontar nuestras propias limitaciones y temores. El acto de cargar la cruz es, por lo tanto, un acto de fe y obediencia. Implica reconocer que, aunque el camino del discipulado puede ser difícil y lleno de sacrificios, es el camino que nos lleva a la vida eterna, al reino de Dios. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino también de esperanza, porque en ella se revela la fidelidad de Dios hacia nosotros. Jesús, al cargar su cruz, nos muestra cómo, a pesar de las dificultades, el propósito divino siempre prevalecerá. Contar el costo, sabiduría y preparación para el discipulado. Las parábolas de Jesús sobre el constructor y el rey que va a la guerra subrayan la importancia de contar el costo antes de comprometerse. Jesús nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que significa seguirle, a considerar si realmente estamos dispuestos a pagar el precio. La vida cristiana no es un camino fácil. Implica sacrificios, desafíos y decisiones difíciles. No podemos seguir a Jesús sin comprender que este camino exigirá de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Jesús nos invita a ser sabios en nuestra toma de decisiones, a no actuar impulsivamente, sino con una visión clara del propósito de Dios. El cristiano, al igual que el constructor que calcula los costos antes de empezar a edificar, debe considerar las implicaciones de su discipulado. No se trata de comenzar una vida cristiana sin ser conscientes de los sacrificios que implica.
Pero tampoco se trata de hacerlo con miedo, sino con la firme convicción de que todo sacrificio hecho en nombre de Cristo tiene un valor eterno. La reflexión sobre el costo es una invitación a vivir con conciencia de nuestra misión y de nuestro llamado, entendiendo que cada paso que damos en fe nos acerca más a la vida verdadera. El llamado a la preparación, disciplina y determinación. La figura del rey que va a la guerra ilustra también la importancia de la preparación. Un rey que enfrenta a un ejército mayor debe evaluar sus fuerzas, organizar sus recursos y tomar decisiones estratégicas. De manera similar, el cristiano debe prepararse para el desafío del discipulado, con disciplina y determinación. La vida cristiana es una batalla constante contra las fuerzas del mal, las tentaciones y las dificultades que la vida nos presenta. Para enfrentar estas dificultades, necesitamos estar preparados espiritualmente, moralmente y emocionalmente. Jesús no nos llama a una guerra literal, pero sí nos invita a estar listos para enfrentar las luchas espirituales que nos desafían a diario. Esta preparación implica oración, estudio de la palabra de Dios y la disposición para ser transformados en su imagen. No podemos seguir a Cristo sin estar dispuestos a ser formados y preparados, tal como un soldado se prepara para el campo de batalla. La vida cristiana requiere de nosotros un compromiso serio con el crecimiento espiritual y la perseverancia. El reino de Dios, un tesoro más grande que el sacrificio. Al seguir a Jesús, no solo nos estamos embarcando en un camino de sacrificios, sino que estamos ganando un tesoro que vale mucho más que cualquier cosa que podamos dejar atrás. El reino de Dios es el valor incalculable que nos ofrece Jesús. Al seguirle, no estamos perdiendo. Estamos ganando. Este reino no es algo que pueda ser comprado con dinero o logrado por esfuerzos humanos, sino que es un don de gracia que se nos ofrece libremente a todos los que deciden seguir a Cristo. El sacrificio que Jesús pide es en realidad una inversión en algo mucho mayor. Al renunciar a nuestras posesiones, a nuestros miedos y a nuestras ambiciones egoístas, estamos abriendo el camino para recibir lo que nunca se desvanecerá. El reino de Dios es eterno, y todo lo que el mundo ofrece es transitorio. El verdadero valor de seguir a Jesús radica en lo que Él nos da a cambio: la vida eterna, la paz, la alegría y una relación profunda con Dios. Ningún sacrificio en este mundo se compara con las recompensas eternas que Jesús tiene preparadas para quienes le siguen. El discipulado, llamado a la misión. El discipulado no es un llamado egoísta. No es solo para nuestro beneficio personal. Seguir a Jesús nos convierte en instrumentos de su misión en el mundo. Al aceptar el sacrificio y el compromiso que implica ser discípulos, nos convertimos también en testigos de su amor y su gracia. La vida cristiana no puede ser vivida de manera aislada o individualista. Debe ser vivida en comunidad y con un propósito que vaya más allá de nosotros mismos. Ser discípulo implica estar dispuesto a servir, a ayudar a los demás
a llevar el mensaje de esperanza y salvación a un mundo que necesita escuchar la verdad de Dios. Jesús nos llama a ser luces en la oscuridad, a ser sal en la tierra, a vivir de tal manera que otros puedan ver en nosotros el reflejo de su amor. Este llamado a la misión es parte integral del discipulado. No estamos llamados a seguir a Jesús solo para nuestro propio beneficio, sino para ser instrumentos de su reino en la vida de los demás. El precio del discipulado, vida transformada y cumplimiento del propósito divino. Seguir a Jesús no es un camino cómodo, pero es el único que puede transformarnos verdaderamente. El precio del discipulado no solo está en lo que debemos dejar atrás, sino en lo que estamos llamados a ser. Una nueva creación, completamente transformados por el poder de Dios. La vida cristiana es una vida de obediencia, pero también es una vida de libertad. Porque cuando seguimos a Jesús, nos liberamos de las cadenas del pecado y de la esclavitud de los deseos egoístas. Al seguirle, nos convertimos en lo que fuimos creados para ser. Reflejos de la gloria de Dios. Viviendo en plenitud de acuerdo con su voluntad. Cada sacrificio hecho en nombre de Jesús nos acerca a la vida plena que Él ha preparado para nosotros. No se trata de perder algo, sino de ganar mucho más. En el reino de Dios, todo sacrificio tiene un propósito eterno. Y todo lo que dejamos atrás por su causa es retribuido con creces. Este discipulado radical que Jesús nos invita a vivir no es solo un camino de sacrificios, sino de transformación profunda que nos lleva a ser verdaderamente libres, a ser las personas que Dios nos creó para ser. La sal, el llamado a ser luz en el mundo. La última imagen que Jesús usa para ilustrar el discipulado es la sal. La sal tiene dos funciones esenciales. Da sabor y preserva. El discípulo, llamado a ser sal en el mundo, es aquel que, con su vida, da sabor a la existencia de los demás. Al vivir según los principios del reino de Dios, el cristiano aporta un sabor especial al mundo que lo rodea. Un sabor que es diferente, que refleja la bondad, la justicia y la paz de Dios. Además, la sal también preserva. Como discípulos, somos llamados a preservar lo bueno, lo verdadero y lo justo en un mundo que está constantemente siendo corrompido por el pecado. Este llamado a ser sal es un desafío para cada cristiano. No podemos vivir una vida cristiana aislada o superficial. Somos llamados a vivir de manera visible y auténtica, mostrando al mundo el poder transformador del reino de Dios. La sal no pierde su sabor, y nosotros, como discípulos de Jesús, no debemos perder nuestra esencia. Al contrario, debemos vivir con la convicción de que nuestra vida es un testimonio de la bondad de Dios. En un mundo que lo necesita urgentemente. Compromiso total, vivir para Dios. El llamado de Jesús es claro. Vivir para Dios y para su reino requiere un compromiso total. No podemos vivir a medias. No podemos seguirle solo cuando las circunstancias son favorables. El discipulado implica tomar una decisión radical. De seguir a Jesús sin mirar atrás. De comprometernos plenamente con su misión. Y con su propósito. Este compromiso no es fácil. Pero es el único camino
que conduce a la vida verdadera. Una vida llena de significado, de propósito y de paz eterna. Seguir a Jesús es un desafío, pero también es un privilegio. Nos invita a vivir de una manera completamente nueva, a abrazar un estilo de vida que no solo transforma nuestras vidas, sino que también impacta el mundo a nuestro alrededor. En este llamado a seguirle, encontramos nuestra verdadera vocación y nuestro verdadero propósito. El llamado radical del discipulado, una elección de vida. En este pasaje, Jesús presenta una enseñanza desafiante que no puede ser interpretada superficialmente. Al mencionar que debemos odiar a nuestros padres, hermanos, mujeres e hijos. No se trata de un llamado a rechazar el amor familiar, sino a poner en perspectiva el amor por Cristo, que debe ser el primero y el más grande de todos los amores. Jesús nos invita a una relación radicalmente transformada con Él, donde nuestras prioridades ya no están determinadas por los afectos humanos, sino por el amor divino. Este odio no es resentimiento, sino una comparación. El amor por Jesús debe ser tan grande que todo lo demás parece pequeño en comparación. La implicación es que, al seguirle, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios significativos, a veces incluso a expensas de lo que más valoramos en la vida. El discipulado, por tanto, no es solo una cuestión de fe pasiva, sino de un compromiso activo, que implica cambios profundos en nuestra vida cotidiana. Jesús está diciendo que seguirle no es algo que se deba tomar a la ligera. Si no estamos dispuestos a dejar todo por Él, no podemos considerarnos sus discípulos genuinos. El llamado de Jesús implica un renunciamiento voluntario a los ídolos que hemos colocado en nuestra vida, ya sean personas, bienes materiales o ambiciones egoístas. Esta renuncia no significa que debamos abandonar a nuestros seres queridos, sino que debemos darles un lugar secundario en nuestra vida en comparación con el lugar primario que debe tener Cristo. El valor del reino de Dios, más allá del sacrificio. A pesar de que seguir a Jesús exige sacrificios, el valor del reino de Dios es inconmensurablemente más grande que cualquier cosa que podamos perder. Al seguir a Cristo, no estamos renunciando a algo valioso, sino que estamos ganando algo mucho más grande. El reino de Dios no es algo que podamos comprar o alcanzar por nuestros propios méritos. Es un regalo que se nos ofrece gratuitamente, pero que requiere nuestra disposición a dejar atrás lo que nos impide vivir plenamente en él. Cuando Jesús nos llama a renunciar a nuestras posesiones, nuestras ambiciones y nuestras relaciones más cercanas, nos está invitando a experimentar una vida mucho más rica que la que cualquier cosa terrenal podría ofrecernos. Al abrazar el reino de Dios, recibimos una vida plena, una vida llena de paz, gozo y propósito. Este reino es eterno, y nada en este mundo se puede comparar con lo que nos espera al seguir a Cristo. Por lo tanto, cada sacrificio que hacemos por amor a Él es una inversión en lo eterno. Y no hay nada que valga la pena más que eso. Vivir como verdaderos discípulos, el camino de la humildad y el servicio.
Ser discípulo de Jesús no solo significa estar dispuesto a pagar el costo, sino también vivir de manera que refleje su amor, humildad y servicio. Jesús nos llama a vivir para los demás, a ser servidores de nuestros hermanos y a buscar la gloria de Dios por encima de nuestra propia gloria. El discipulado implica imitar a Cristo en su humildad y servicio, no en la búsqueda de poder o reconocimiento. Como Él, debemos estar dispuestos a servir a los demás, a ser luz en medio de la oscuridad y a vivir de manera que atraigamos a otros al reino de Dios. El discípulo de Jesús es aquel que busca ser como su maestro en todo, no solo en los momentos de triunfo, sino también en los momentos de sufrimiento y sacrificio. Ser un seguidor de Cristo implica una vida de servicio, de entrega y de amor incondicional hacia los demás. Este es el camino que Jesús recorrió, y es el camino que nosotros también estamos llamados a seguir. Vivir como verdaderos discípulos requiere que pongamos en práctica las enseñanzas de Jesús, no solo en palabras, sino también en acciones, buscando siempre el bienestar de los demás y la gloria de Dios. El discipulado, un camino de amor y libertad. El discipulado es, ante todo, un camino de amor. Jesús nos llama a seguirle porque su amor es la única fuerza que puede transformar nuestras vidas. Al seguirle, nos liberamos del pecado y de las ataduras de este mundo, y encontramos la verdadera libertad en él. Este amor nos lleva a vivir de manera que los demás puedan ver en nosotros un reflejo de su bondad, de su misericordia y de su gracia. Al seguir a Cristo, nos encontramos con una vida nueva. Una vida que está marcada por la paz, el gozo y la esperanza. Seguir a Jesús no significa ser esclavos de la ley o de las expectativas del mundo, sino vivir en la libertad de la verdad, que es Cristo. Al renunciar a todo lo que nos impide vivir plenamente en Él, encontramos la verdadera paz. Este es el gran paradoja del discipulado. En el sacrificio y en la renuncia, encontramos la libertad y la plenitud que el mundo no puede ofrecernos. Vivir como discípulos de Jesús es vivir en la luz de su amor, y en ese amor encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Preparación para lo eterno, invertir en lo que perdura. Jesús nos llama a considerar lo que realmente importa en la vida. Todo lo que poseemos en este mundo es temporal, pero lo que hacemos por el reino de Dios tiene un valor eterno. El discipulado no es solo una cuestión de sacrificios terrenales, sino de inversión en lo que perdura para siempre. Cada acción que tomamos en obediencia a Dios, cada sacrificio hecho por amor a los demás, tiene un impacto eterno. Al seguir a Jesús, no solo estamos tomando decisiones que afectan nuestra vida aquí y ahora, sino que estamos preparando nuestro lugar en el reino eterno. Esta es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, a mirar más allá de las cosas temporales y a centrarnos en lo que realmente importa en la vida. Al seguir a Cristo, estamos invirtiendo en lo que no se corrompe, en lo que no puede ser robado ni destruido. Este es el camino del verdadero discipulado. Un camino que nos lleva
a la gloria eterna en la presencia de Dios. Renunciar para ganar, la paradoja del reino de Dios. El mensaje de Jesús es una paradoja. Al renunciar a lo que nos parece más valioso, encontramos lo que realmente importa. El discipulado no es un camino fácil ni una decisión sencilla, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna. Al dejar todo atrás para seguir a Jesús, ganamos una relación con Él que es más preciosa que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Esta renuncia no es una pérdida, sino una ganancia inmensa, porque en Cristo encontramos todo lo que realmente necesitamos: amor, perdón, salvación y vida eterna. La parábola del rey, la necesidad de preparación espiritual. Jesús utiliza la imagen de un rey que debe preparar su ejército para enfrentar a otro que tiene el doble de fuerzas. Este rey sabe que si no tiene la fuerza suficiente, no podrá ganar la batalla. Del mismo modo, nosotros, al entrar en la vida cristiana, debemos prepararnos para la guerra espiritual. El cristiano no debe ser ingenuo, ni esperar que el camino será fácil. Jesús nos está enseñando que seguirle implica una lucha constante contra las fuerzas del mal, contra la tentación y las distracciones que nos alejan de Dios. La preparación es esencial. Y esta preparación no se hace de manera superficial o esporádica. Requiere de una vida constante de oración, estudio de la palabra y disciplina espiritual. Prepararnos para la batalla espiritual significa ser conscientes de nuestras debilidades y nuestras luchas. Necesitamos estar equipados con la fe, con la esperanza, con el amor de Dios y con la certeza de que, aunque las pruebas serán muchas, no estamos solos. El Espíritu Santo nos capacita. La gracia de Dios nos sostiene. Y la comunidad de creyentes nos acompaña. La lucha es real. Pero la victoria es segura para aquellos que permanecen firmes en Cristo. El reino de Dios, un tesoro que vale la pena el sacrificio. El mensaje de Jesús, aunque exige sacrificios, también está lleno de esperanza. Él nos llama a renunciar a lo que nos impide seguirle, porque el reino de Dios es un tesoro que vale mucho, más que cualquier cosa que podamos perder. Este reino no es solo un lugar al que llegaremos al final de nuestra vida, sino una realidad que comenzamos a vivir desde ahora. Seguir a Jesús no solo nos lleva a la vida eterna, sino que nos da una nueva perspectiva sobre nuestra vida presente. Nos invita a vivir con propósito, con amor y con alegría, sabiendo que el sacrificio hecho por amor a Él tiene un valor eterno. El reino de Dios no se mide por lo que acumulamos en este mundo, sino por lo que damos. La verdadera riqueza en el reino se encuentra en la generosidad, en el servicio a los demás, en la obediencia a la voluntad de Dios. Lo que Jesús nos llama a renunciar es lo que nos impide experimentar la verdadera abundancia de vida que Él ofrece. Al hacer de Él nuestra prioridad, encontramos una vida más plena y más rica de lo que jamás imaginamos. La renuncia al ego, la clave para ser verdaderos discípulos. Para seguir a Jesús, debemos renunciar a nuestro ego, a nuestra necesidad de control
y a nuestra obsesión por el éxito personal. La vida cristiana no es una búsqueda del reconocimiento, sino una vida de humildad, de sacrificio y de servicio. La renuncia a uno mismo es un tema recurrente en los evangelios, y es central en el llamado a ser discípulo. Jesús nos dice que si no estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia vida por Él, no podemos seguirle. Esta renuncia es liberadora, porque nos permite vivir para los demás, y no solo para nosotros mismos. Cuando dejamos de vivir para nuestro ego, y comenzamos a vivir para los demás y para la gloria de Dios, experimentamos una transformación radical. El verdadero discipulado no es acerca de tener éxito en los términos del mundo, sino de vivir de manera fiel a la misión que Jesús nos ha dado. La vida cristiana es un camino de humildad, de sacrificio y de amor incondicional. El discipulado, un camino de sufrimiento y gloria. El discipulado no es solo un camino de sufrimiento, sino también de gloria. Jesús nos llama a seguirle a través de la cruz, pero también nos promete que, al final, habrá una recompensa. La vida cristiana no es un camino sin sentido, ni un sacrificio inútil. Al seguir a Cristo, estamos uniendo nuestra vida a su misión redentora. Cada sacrificio hecho por Él tiene un propósito eterno. Aunque el camino sea difícil, la gloria que nos espera hace que todo valga la pena. Al final, el llamado al discipulado es un llamado a una vida de plenitud. Una vida en la que encontramos nuestra verdadera identidad, propósito y esperanza. Jesús nos ofrece una vida abundante. Pero para recibirla, debemos estar dispuestos a dejar atrás todo lo que nos impide seguirle plenamente. El sacrificio que Él nos pide no es en vano, sino que nos lleva a una vida de gloria y de paz eternas. Compromiso con el reino, vivir con integridad y sinceridad. El discipulado no solo implica sacrificios externos, sino también un compromiso interno. Vivir como discípulos de Jesús requiere que actuemos con integridad y sinceridad. No podemos ser discípulos solo de palabra, sino que nuestro testimonio debe reflejar nuestras decisiones internas. El llamado a seguir a Jesús es un llamado a vivir de acuerdo a los valores del reino: justicia, misericordia, humildad, perdón y amor. No podemos pretender ser discípulos de Jesús mientras vivimos de manera contraria a estos valores. El discipulado requiere que vivamos de manera coherente con lo que proclamamos. Cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras decisiones cotidianas, debe estar marcado por el amor de Cristo. Esto no significa que seremos perfectos, sino que estamos comprometidos a crecer en santidad y a reflejar más y más a Cristo en nuestras vidas. La coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos es esencial para ser verdaderos discípulos de Jesús. Llamado a la generosidad, un corazón abierto a los demás. El discipulado también nos llama a ser generosos, no solo con nuestros bienes materiales, sino con nuestro tiempo, amor y servicio. Jesús nos invita a seguirle de manera activa, y esto implica servir a los demás, compartir con ellos nuestras bendiciones y ser una luz en el mundo. El cristiano no debe vivir aislado.
sino en comunidad. Dispuesto a servir. Y a dar de sí mismo para el bien de los demás. La generosidad es uno de los frutos del discipulado. Al seguir a Jesús, somos llamados a amar al prójimo. Especialmente a los más necesitados, como Él lo hizo. La generosidad no se mide solo en lo que damos, sino en cómo damos. Un corazón dispuesto a servir es el corazón de un verdadero discípulo. Jesús no solo nos llama a dar lo que nos sobra, sino a dar lo que tenemos. A compartir con los demás lo que hemos recibido de Él. Este es el corazón del discipulado. Un corazón que refleja la generosidad de Dios. Discípulos para el reino, vivir como Jesús vivió. Seguir a Jesús implica vivir como Él vivió. Amando, sirviendo, perdonando. Y siempre buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Al seguirle, somos transformados a su imagen. El discipulado es un proceso continuo de conversión. De dejar atrás lo que somos para abrazar lo que Él desea para nosotros. Jesús no nos llama a vivir para nosotros mismos, sino a vivir para el reino. A vivir para la salvación de los demás. Esto requiere sacrificios. Pero también nos da una vida nueva. Una vida plena y abundante. El llamado radical al discipulado. El pasaje de Lucas es una de las enseñanzas más desafiantes que Jesús ofrece a sus seguidores. En estos versículos, Él no ofrece una versión suavizada o fácil del discipulado, sino una llamada radical que va en contra de nuestra naturaleza humana y nuestras prioridades comunes. Jesús nos invita a seguirle, de tal manera que no haya nada en nuestra vida que ocupe el lugar central, más que Él mismo. Este tipo de llamado es extremadamente exigente, porque nos pide que estemos dispuestos a dejar atrás todo lo que nos resulta querido. Nuestras relaciones más cercanas, nuestras posesiones, e incluso nuestra propia vida, si fuera necesario. La vida cristiana, según Jesús, no es un camino cómodo ni trivial. Es un camino de sacrificio, de renuncia y de compromiso total con la voluntad de Dios. Es fácil imaginar que, al escuchar estas palabras, muchas personas se habrán sentido desalentadas o incluso asustadas, ya que Jesús estaba desafiando la lógica humana, que busca la comodidad y el bienestar personal. Pero es importante entender que este llamado no está destinado a ser una carga, sino una invitación a una vida más profunda, más auténtica y más conectada con la verdadera fuente de vida, que es Cristo. El sacrificio que Jesús propone no es algo que nos despoje de gozo o plenitud, sino que, por el contrario, nos libera de los ídolos que nos impiden experimentar la vida abundante que Él ofrece. El significado del odiar a los familiares. Uno de los puntos más controversiales en este pasaje es cuando Jesús nos dice que debemos odiar a nuestros padres, hermanos, esposas y hasta a nuestra propia vida. Estas palabras pueden sonar duras y difíciles de comprender a primera vista. Pero es fundamental que entendamos el contexto y la cultura en la que Jesús hablaba. El término odiar no debe ser entendido en su sentido literal, de desprecio o rechazo violento, sino como una forma de expresar que
Para ser discípulos de Jesús, debemos dar a Él un lugar tan central en nuestra vida, que cualquier otro amor o lealtad quede en segundo plano. Es un llamado a valorar a Cristo más que cualquier otra relación, porque Él es el único que puede darnos el propósito y la vida verdadera. Este odio a las relaciones humanas no significa una ruptura con nuestras familias, sino más bien una inversión en la prioridad de nuestra relación con Cristo. Al amar a Jesús más que a cualquier otra cosa, nuestras relaciones humanas pueden ser transformadas y enriquecidas. El amor a Cristo no nos lleva a rechazar a los demás, sino a amarlos de manera más profunda y verdadera. El llamado de Jesús es, por tanto, un llamado a poner a Dios en primer lugar y a permitir que ese amor nos impulse a vivir con mayor generosidad, comprensión y compasión hacia los demás. La cruz, el símbolo de la total entrega. Uno de los aspectos más cruciales de este pasaje es la invitación a cargar nuestra cruz. Jesús no solo nos llama a seguirle de manera general, sino que nos llama a seguirle de manera concreta y específica, tomando nuestra propia cruz. La cruz, en el contexto de la época, era un símbolo de sufrimiento, vergüenza y sacrificio. No era algo a lo que las personas se acercaran voluntariamente, ya que representaba la forma más humillante de muerte. Sin embargo, Jesús nos invita a cargarla no como una carga opresiva, sino como el medio por el cual podemos identificarnos con Él y participar en su misión redentora. Cargar nuestra cruz implica estar dispuestos a renunciar a nuestras propias aspiraciones y deseos egoístas para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es una renuncia a la comodidad, a la seguridad personal y a todo lo que nos desvía del propósito divino. Este acto de sacrificio no es fácil, pero es fundamental para el discipulado cristiano. Al igual que Jesús, que llevó su cruz hacia el Calvario, nosotros también debemos estar dispuestos a afrontar las dificultades y el sufrimiento por causa del reino de Dios. Pero lo importante es que, al seguir a Jesús en la cruz, encontramos la verdadera libertad y vida. Pues solo a través del sacrificio podemos alcanzar la resurrección. El costo del discipulado, evaluar la decisión. El llamado de Jesús en este pasaje es tan exigente que Él nos invita a reflexionar antes de tomar una decisión tan importante. En las dos parábolas que Jesús utiliza, la del constructor que calcula los costos de una torre y la del rey que evalúa si puede enfrentar a otro ejército, Él subraya la importancia de contar el costo antes de seguirle. El discipulado cristiano no es una empresa ligera. Es una llamada a un compromiso profundo que afecta todos los aspectos de nuestra vida. No podemos seguir a Jesús de manera superficial, ni tomar el discipulado como una opción secundaria o temporal. Debemos estar dispuestos a asumir el costo total. Contar el costo del discipulado significa que, antes de seguir a Jesús, debemos preguntarnos si realmente estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide seguirle plenamente. Jesús nos llama a una entrega total.
Y esto requiere una reflexión honesta sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar. El discipulado no es una decisión impulsiva, sino una elección consciente y deliberada. Al mismo tiempo, Jesús no está pidiendo que lo hagamos todo por nuestra propia fuerza, sino que Él mismo nos da la gracia y la fuerza para seguirle en el camino. El reino de Dios, un tesoro que vale el sacrificio. A pesar de la dureza de este llamado, es importante recordar que lo que Jesús ofrece a cambio de todo sacrificio es un tesoro eterno. El reino de Dios es mucho más valioso que cualquier otra cosa que podamos perder en este mundo. Seguir a Jesús puede requerir sacrificios, pero estos sacrificios son pequeños en comparación con la gloria que nos espera. El reino de Dios no solo es una promesa futura, sino una realidad presente que transforma nuestra vida. Al seguir a Cristo, entramos en el reino y comenzamos a vivir de acuerdo con los valores de ese reino: la paz, la justicia, el amor, la misericordia, la verdad. El sacrificio que Jesús nos pide, por duro que sea, nos lleva a experimentar la verdadera vida. Una vida que tiene propósito, paz y esperanza. No se trata de una vida de renuncia vacía, sino de una vida de abundancia, de plenitud. Jesús nos invita a dejar lo que no tiene valor eterno, para ganar lo que sí lo tiene. Al final, el sacrificio es un precio insignificante para obtener el tesoro eterno del reino de Dios. La sabiduría de contar el costo y no tomar decisiones apresuradas. El llamado a seguir a Jesús no es una invitación a seguir ciegamente, sino una invitación a una reflexión profunda. Jesús no busca seguidores que se apresuren a seguirlo sin pensar en las implicaciones de su llamado. Es importante recordar que el discipulado no es algo superficial. Es un compromiso que transforma profundamente nuestra vida. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que implica seguir a Jesús es esencial para no caer en el error de seguirlo por entusiasmo momentáneo. Jesús quiere discípulos comprometidos, dispuestos a dar todo por Él y por su reino. La sabiduría de contar el costo es esencial en el camino del discipulado. No se trata de una decisión que tomemos sin medir las consecuencias. Jesús nos llama a hacer una elección consciente y madura. Nos invita a evaluar si realmente estamos dispuestos a seguirle en todo momento y en todas las circunstancias. Este tipo de discipulado exige madurez, reflexión y decisión firme. Pero también nos da la seguridad de que, al tomar la decisión correcta, encontramos la verdadera vida en Él. La renuncia al ego, un llamado a vivir para algo más grande. Seguir a Jesús implica una renuncia total al ego. El llamado a seguirle no es un llamado a vivir para nosotros mismos, sino a vivir para algo mucho más grande: el reino de Dios. Jesús nos invita a dejar nuestras ambiciones egoístas y a poner al servicio del reino todo lo que somos y tenemos. La vida cristiana no se trata de buscar nuestra propia gloria, sino de buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Al hacer esto, descubrimos que, al renunciar a nosotros mismos, realmente encontramos quiénes somos y qué estamos llamados a hacer. La renuncia al ego no significa una negación de nuestra identidad,
sino una transformación profunda de nuestra vida. Jesús nos invita a ser más verdaderos y auténticos. Al poner nuestras vidas en las manos de Dios y vivir conforme a su voluntad. Esta renuncia es liberadora, porque nos permite vivir sin las cargas del ego, sin la presión de buscar el reconocimiento o el éxito mundano. Al vivir para el reino, descubrimos la verdadera libertad y el verdadero propósito. Un llamado al desapego, la verdadera riqueza es Cristo. Una de las principales enseñanzas de este pasaje es el llamado al desapego de las riquezas materiales. Jesús no está condenando la riqueza en sí misma, sino el amor excesivo a las posesiones, el apego a las cosas terrenales, que nos impiden seguirle plenamente. El verdadero discípulo sabe que todo lo que tiene es un regalo de Dios, y que sus bienes deben ser puestos al servicio de su reino. El desapego no significa vivir sin posesiones, sino vivir con la libertad de saber que nuestras riquezas no nos definen ni nos controlan. Este llamado al desapego es también una invitación a poner en primer lugar lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con el prójimo. Cuando vivimos con este desapego, podemos usar nuestras posesiones para bendecir a otros y para construir el reino de Dios. La riqueza que Jesús nos ofrece es mucho mayor que cualquier bien material. Es la riqueza del reino de los cielos. Una riqueza que no se desvanece, sino que perdura para siempre. El último llamado, seguir a Jesús, es la decisión más importante. En resumen, el llamado de Jesús a seguirle es un llamado a vivir de manera radicalmente diferente a como lo hace el mundo. Nos invita a tomar decisiones que nos separen de lo que es efímero y nos lleven a lo eterno. Este llamado no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera vida. Cuando decidimos seguir a Jesús, estamos tomando la decisión más importante que podríamos tomar, porque nuestra vida nunca será la misma. El discipulado transforma no solo nuestras acciones, sino todo nuestro ser. Al seguir a Jesús, estamos siendo conformados a su imagen y preparados para participar en la gloria de su reino. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.